apostolado de Valora tu Vida Sin Adicciones. Nosotros somos un apostolado de los muchos que tiene Valora, y en donde nosotros trabajamos los 12 pasos en el proceso de la recuperación, en los grupos de autoayuda, en todos los comportamientos adictivos y, como lo dice el nombre, pues liberarnos de todo tipo de adicciones. Cuando nosotros hablamos de adicciones, la mayoría de las personas piensan que solo estamos hablando del tipo de adicciones de ingesta. Perdón. Y son adicciones que tienen que ver con cuestiones que son inhaladas, fumadas, medicados, porque hoy también aborda un poco y tiene una tonalidad con lo que son los medicamentos, pero no necesariamente todo lo que tiene que ver con la cuestión de los medicamentos psiquiátricos. Pero hay otro tipo de adicciones que son las adicciones de comportamiento, que todas ellas se propician sin tener el consumo de ninguna sustancia y se derivan o se detonan en nuestra mente. Así es que quédate con nosotros, participa. Y si eres de las personas que le tienen miedo a los medicamentos, de repente hay personas que llegan a consulta y les sugieres en algún punto, creo que necesitas o te apoyarías en tomar un medicamento, y hay personas que tienen cierta rechazo, miedo al consumo de medicamentos o de todo lo que nos puede apoyar para tener un mejor desenvolvimiento dentro de la terapia. Hoy, dentro de lo que es el programa, yo les quiero recomendar este libro. La verdad es que para mí este libro es una verdadera joya. El libro se llama El Prozac de Séneca. El autor es Clay Newman. Y la verdad es que este libro, más que hablar de todo lo que es la cuestión de los medicamentos psiquiátricos y el apoyo para la ansiedad y algunos otros trastornos, filosofamos. Y a mí me encanta filosofar y me encanta entender cómo lo que nos dice el trasfondo de todos los tratamientos es el encontrarnos con la esencia verdadera del ser humano, el yo. ¿Para qué vine? Todas estas crisis que dice la filosofía del existencialismo, todas estas crisis existenciales, todos estos conceptos que cuando nosotros no sabemos quiénes somos, estamos muy perdidos en este mundo. Y la verdad es que este autor en muchas cuestiones me parece extraordinario, y en las cuestiones de lo que nos ayuda a entender cuál es la función específica de un medicamento y cómo te puede ayudar a ti en la vida. Pero más que recurrir a un medicamento, lo que nosotros necesitamos recurrir es al desarrollo de nuestra conciencia, al conocimiento de sí mismos, y no quedarnos solo en el trastorno de la mente. Y bueno, empecemos por ahí. Cuando nosotros hablamos de un trastorno mental, cuando las personas que a mí me han llegado a escuchar, que están en el grupo de autoayuda, que han acudido conmigo a terapia, la forma más sencilla en que yo lo he podido entender y explicar es que nuestra mente es como el lente con el que nosotros vemos la vida, cómo la interpretamos tanto del interior al exterior, y cómo nosotros todos los acontecimientos que suceden en el exterior pasan por este filtro de nuestra mente, y la información dentro de nosotros, la codificamos, la entendemos, la procesamos y la ejecutamos en nuestros comportamientos, emociones, sentimientos, inconsciente, subconsciente y todo lo que lleva el proceso del acompañamiento terapéutico. Cuando nosotros entonces hablamos que la mente es como un filtro y que nosotros tenemos diferentes filtros como los lentes, diferentes aumentos, diferentes formas de ver la vida, porque eso depende pues de nuestro lente, y cada mente, o como dicen, cada cabeza es un mundo. Entendiendo que, ¿qué es entonces un trastorno mental? A partir de que se dio la pandemia, a partir de que se ha estudiado en la historia de la humanidad, se ha desarrollado, los filósofos nos hablan en este concepto, que pues en un inicio la medicina, a través de los descubrimientos y los avances que ha tenido anteriormente, pues no se podía diagnosticar un trastorno mental. A las personas les decían que estaban locos, que estaban poseídos, o que tenían un comportamiento que no era normal y que no era sano, por decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos entonces que se parecen a la palabra trastorno? Y aquí, según el diccionario, nos dice: desorden, confusión, alteración, perturbación, irregularidad, contrariedad, dificultad, disfunción, y todos estos son sinónimos de la palabra trastorno. Lo que significa es que nuestra mente, a través de este lente que tenemos o a través de nuestros diálogos internos, tendemos a distorsionar la realidad. Ojo, yo siempre le digo a las personas que están en terapia conmigo, lo que se trastorna es la mente.
La mente y el cerebro son como dos eslabones que se conectan y que es como una cadena, que está un eslabón unido al otro. No son lo mismo, pero funcionan uno a través del otro o se complementan. El cerebro tiene funciones específicas, el cerebro está estudiado en forma, peso, dimensiones, sustancias, características, movimiento, lenguaje, corteza prefrontal, la parte del sistema nervioso central. El cerebro es una cosa maravillosa y perfecta. La mente, todos los cerebros, voy a poner un pequeño paréntesis, todos los cerebros funcionan igual, tienen las mismas funciones, todos los cerebros tienen las mismas características. No todas las mentes funcionan igual. Todos tenemos el mismo cerebro, en peso, forma, dimensiones, capacidades, pero no todos tenemos el mismo lente con el que vemos la vida. Y el trastorno lo que significa es que nosotros tendemos a distorsionar la realidad dependiendo nuestro lente. Y entonces lo que hace la psiquiatría a través de un manual, que es el DMS-5, pues te nombra y te empieza a dar ciertos diagnósticos, etiquetas, pues es la forma, es como el diccionario de los trastornos o de las cuestiones mentales para poder diagnosticar o para poder describir un comportamiento. Algunos de los trastornos más comunes: trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, trastorno de bipolar, demencia, trastorno por déficit de atención, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo. Estoy mencionando algunos, pero el manual, la verdad es que cuando yo estaba estudiando la certificación, creo que nos quedamos como estudiando y analizando como en el 600, porque pues es un diagnóstico, un manual que tiene muchos diferentes tipos de comportamientos del ser humano que le ponemos como el nombre del trastorno. Pero ¿qué significa trastorno por estrés postraumático? Y podemos hablar trastorno opositor desafiante, trastorno múltiple de personalidad, y son algunos de los que a mí me ha tocado acompañar personas dentro del proceso del acompañamiento terapéutico, y dentro del proceso tanto en consumo de adicciones y tanto que no, porque el trastorno no lo detona el consumo de sustancias. Algo que yo les digo a algunos chavos que llegan conmigo, que salen de centros de rehabilitación, que tiene que quedar muy claro: hay cerebros que nunca han consumido drogas y tienen el mismo trastorno que una persona que sí. El trastorno obsesivo compulsivo se potencializa a través del consumo de algunas sustancias, porque el efecto que tiene en el cerebro, pues precisamente es eso, detonar ansiedad, esquizofrenia. Pero hay personas, y lo hemos visto y lo constatamos en la pandemia, que no consumían sustancias y que de repente empezaron a desarrollar o a tener ciertos comportamientos. De hecho, si hablamos de comportamientos adictivos, la celopatía es un trastorno mental. De hecho, se llama síndrome de Otelo. Las personas que tienen adicción al juego es un tipo de trastorno también. Los comportamientos adictivos generan, pero es una rama que se deriva de los trastornos obsesivos compulsivos, porque el comportamiento de un adicto es compulsivo. Pero, por ejemplo, si hablamos los trastornos alimenticios, que también es un comportamiento adictivo, pues es una distorsión de tu mente de la realidad a través de lo que tu lente ve. En este caso, las personas que tienen un trastorno alimenticio, pues tienen esta distorsión de su figura, de su peso. Las personas que tienen celopatía distorsionan la realidad a través del celar a su pareja. Las personas que tienen diferentes tipos, la compulsión por la limpieza, la compulsión por la alimentación. Muchos de nuestros comportamientos, si buscáramos en el manual, estuviéramos diagnosticados, y lo pongo entre comillas, y sé que a lo mejor muchas personas no lo compartirán, pero entraríamos dentro de algún tipo de comportamiento compulsivo, adictivo, repetitivo, nocivo, porque nuestra mente tiende a distorsionar la realidad. Y eso no significa que el problema sea nuestro cerebro, claro, el problema es nuestra mente, la forma en que nuestra mente interpreta las cosas. La persona que tiene un trastorno agudo de depresión o de ansiedad, lo que te falla es la forma en que tú ves la vida. Lo que nos dicen en muchas partes que yo quiero compartir de este libro con ustedes, es que dice que muchas de las veces nosotros tenemos que entender que hoy en día
estamos en los índices más altos de consumo de antidepresivos y está en aumento las personas con depresión. Lo que nos dicen algunos estudios es que mucha gente le tiene como cierto prejuicio al medicamento, funcionará, no me quiero hacer dependiente. Y la verdad es que voy a un poco tratar de explicarlo como lo hago yo en el acompañamiento de la terapia con las personas. Cuando nosotros entendemos que nuestra mente distorsiona la realidad, es porque de alguna función de nuestros pensamientos, lo que hace es que nuestro cerebro deja de segregar ciertas sustancias. Hay algunos artículos que tú puedes ver y buscar que se les llama las hormonas de la felicidad. Las hormonas de la felicidad lo que hacen en nuestro cerebro a través de la dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, melatonina, todas estas que terminan un poco en ina, su función en el cerebro es restaurar, darnos bienestar, darnos placer, darnos tranquilidad, darnos felicidad, descanso. Y entonces es una función natural del cerebro. El cerebro tiene la capacidad de darnos bienestar. ¿Cómo se estimulan? Pues a través del sueño, a través del descanso, a través de los sentidos, a través de que tú haces ejercicio, pruebas algo, tomas el sol, meditas, abrazas, tienes contacto con la naturaleza. De forma natural, nuestro cerebro se alimenta de todo este tipo de sustancias. Si tú de repente llegas y abrazas a alguien, tú sientes bienestar, y en bioquímica cerebral, pues el cerebro te va dando ciertas dosis que te mantienen bien, pensamientos positivos. Bueno, en nuestra vida cotidiana, nuestro cerebro tiene la capacidad de darnos bienestar, está diseñado para eso, pero hay una parte también de nuestro cerebro que cuando tenemos pensamientos negativos, cuando tenemos comportamientos compulsivos, cuando empezamos a distorsionar la realidad, el cerebro empieza también a segregar sustancias. Y entonces te puede dar exceso de cortisol, litio y ciertas sustancias que lo que nos dicen es que tenemos un cerebro, por decirlo de alguna forma, medio estresado. Y en esta parte nos desnivelamos. Creo que es la forma más sencilla en que yo lo puedo explicar, ¿no? Nuestro cerebro empieza a tener como ciertas... empieza a tener como más, se alimenta más de cortisol y entonces tiendes más al estrés, tiendes más a la depresión, tiendes más a estar bajo ansiedad o tiendes, porque la bioquímica cerebral pues sí tiene que ver un poco con se alimenta de nuestros pensamientos, de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana. Cuando hay personas que acuden a terapia y de repente empezamos un proceso de acompañamiento, antes de poder decirle a alguien, ve y medícate, necesitas un medicamento, en mi personal punto de vista, siempre tenemos que primero acudir a volver a reactivar el cerebro. En muchos casos se le llama la gimnasia cerebral. Entonces, empezar otra vez a que el cerebro se acostumbre a dormir, a sentir bienestar, a pensar positivo, a disfrutar cosas, a un poco de revolucionarlo y ayudarle a que dentro de la vida cotidiana se sienta feliz. Porque el problema de hoy en día, y algo de lo que nos dicen ciertos autores, sobre todo también hay un libro muy bueno de Enrique Rojas, que se llama La ansiedad, y hay otro que se llama El hombre light. Y este autor también nos habla de cómo nosotros, los seres humanos, a través de la hipersensibilización, hedonismo, consumismo, materialismo, placer, hemos sobrecargado nuestra bioquímica cerebral, porque el cerebro solo se siente feliz cuando está excitado, por decirlo de alguna forma, cuando tiene actividades específicas y cuando tiene ciertas conductas que le causan placer. Lo que nos dice un poco en este autor, dice que muchos de los que son la brújula para determinar los comportamientos del ser humano, nos muestran que estamos en una parte en donde nosotros no estamos tan sensibilizados como quisiéramos. Y entonces, dentro de todo lo voy a leer textual. En vez de aliviar tus síntomas, está específicamente diseñado para los medicamentos para erradicar la causa de dichos síntomas. Tus emociones no se curan sola. Tus emociones no se curan con medicamento. Y es algo que yo le digo a muchas personas. El medicamento
ayuda muchísimo. Yo no estoy en contra de los medicamentos, pero creo que la primera opción es volver a educar a nuestro cerebro a que de forma natural empiece a segregar este tipo de sustancias. Voy a dar un ejemplo con la melatonina. Nuestro cerebro está diseñado para segregar melatonina entre las 9 y las 11 de la noche, de forma natural. Es como el cerebro te empieza a mandar como cierta sustancia y te dice duérmete, ¿no? Empieza a oscurecer y tú empiezas acá como a querer descansar, y se supone que si tuviéramos horarios regulados del sueño, que si tuviéramos cierta disciplina, es la hora indicada para irte a dormir, entre las 9, las 11, las 12 de la noche, para que entonces tú duermas 7, 8 horas, dependiendo tus actividades, ¿no? Porque es el tiempo necesario para que la melatonina haga su función y como que limpie neuronas, ayude a restaurar neurotransmisores y formatee un poquito y te levantes al día siguiente, pues, con pila cargada. Pero resulta, sobre todo esto pasa también en las personas que consumen sustancias, que tú empiezas a acostumbrar a tu cerebro a no dormir. Inclusive los que tienen depresión, los que tienen ansiedad, en la noche estás sobrepensando y entonces se te va el sueño y tú empiezas a prolongar tus horarios de sueño. Te dan la 1, las 2 de la mañana, las 3 y tú puedes estar o tener el cerebro hiperestimulado por drogas, sustancias, estilo de vida, viendo una serie, te desvelas, viendo el celular, o puedes estar sobrepensando, ya sea en cuestión de pensamientos obsesivos, de ansiedad, de depresión, lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que empieza? Entonces, en el momento en que tú estimulas otras zonas de tu cerebro, empiezas a segregar cortisol u otras sustancias que te predisponen a no dormir. Lo que hace el cerebro es que deja de segregar melatonina, porque de alguna forma, pues esta persona no duerme, le dan las 3, 4 de la mañana, tú te duermes, no para descansar, te duermes porque ya te venció el cansancio. Y entonces, el cerebro deja de segregarla. Por eso en algunos casos, pues hay personas que ya te venden las pastillas de melatonina, o necesitas descansar, o necesitamos reeducar a nuestro cerebro, sobre todo, y nuestra mente, a que tiene que aprender a descansar. Es un ejemplo sencillo la melatonina, pero si nosotros habláramos de la serotonina o las endorfinas, que son un poco las hormonas que nos dan bienestar, que cuando estamos enamorados, cuando quieres a alguien, cuando abrazas a alguien, cuando tomas el sol, cuando haces algo que te apasiona, conforme tú no vas teniendo este tipo de actividades en tu vida cotidiana, el cerebro deja de segregarlo porque no tiene estímulos. Por eso nosotros de repente recurrimos a estímulos llenos de materialismo y hedonismo. Porque tú te sientes feliz cuando compras algo, tú te sientes feliz cuando consumes algo, tú te sientes feliz cuando te peleas con alguien, tu cerebro se siente feliz cuando sufre. Y es un ejemplo, porque la bioquímica cerebral nos dice que sí es así. Y en algunos casos lo que nosotros tenemos que entender es que hay que reeducar nuestro cerebro y nuestra mente. El medicamento nos va a ayudar, el medicamento es como darle es como meterle un aditivo al motor. Le va a ayudar a que tenga mejor funcionamiento. La función de los medicamentos nos ayudan a tener mejor conexión con los neurotransmisores, activan ciertas zonas. Y yo creo que de forma natural lo podemos hacer. Pero cuando tenemos una mente muy complicada y tenemos malos hábitos de procesos mentales, nos va a costar más trabajo. Una persona que tiene depresión tiene que cambiar su mente y el medicamento no te cambia la mente. Eso es algo que me gustaría muchísimo aclarar. El medicamento es para el cerebro, no para la mente. Los medicamentos están diseñados para sanar el cuerpo. Si tú tienes dolor de cabeza, te van a dar paracetamol. Si tú tienes gastritis, te van a dar pues, no voy a decir ya marcas, ¿verdad? Pero te van a dar un tipo de medicamento para sanar el cuerpo. Los medicamentos están diseñados para sanar la parte material, el cuerpo. Pero nuestra mente, nuestra alma, nuestra dimensión no material, no se sana con medicamentos. El medicamento ayuda, por eso es un eslabón maravilloso. El medicamento junto con la psiquiatría te van a dar las herramientas para que tu cerebro, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro y tu cuerpo, funcionen mejor. La terapia, el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento espiritual, el tener una persona que te ayude a trabajar con tu mente.
Hay personas que solo toman medicamento y no ven avances y se desesperan y sufren. Y a veces me han tocado personas de, oye, es que ya llevo 3 psiquiatras y los 3 me dan diagnósticos diferentes y he tomado diferentes medicamentos y nadie le halla y no me siento bien y no hay avances y ya me desesperé. Y pues, si tú solamente consumes o tomas los medicamentos y te dieron un tipo de diagnóstico, la verdad es que yo siempre, los que me han escuchado, siempre he dicho, yo creo que tú eres el diagnóstico mientras te comportes como el diagnóstico. Los diagnósticos se pueden quitar. E inclusive, a mí me ha tocado acompañar personas y hay una psiquiatra que yo adoro y amo porque ha trabajado con familiares muy cercanos míos. Y de verdad, o sea, ella cuando llegamos a consulta, un familiar mío muy cercano estaba en una depresión muy crónica. Y cuando ella empezó a explicarnos la función del medicamento, parte de lo que les estoy diciendo ahorita, que te lo explica un psiquiatra consciente, y que no solo porque tristemente hoy en día y en otros países, no voy a entrar en detalles, pero más en otro tipo de países, y sucede también aquí en México, el medicamento se ha hecho como la primera opción para ayudar a alguien. Funciona, pero no es la única opción y la persona tiene que entender que tiene que tomar terapia, que tiene que trabajar su mente. El medicamento te va a ayudar a tener más claridad, te va a dar un poco de lucidez. Hay medicamentos que son los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos, que te van a ayudar como a tener un poquito más de lucidez, tranquilidad, te van a dar como ciertas dosis. Hay alguna parte de los medicamentos que son estabilizadores de estados de ánimo, que para las personas que tienen tristeza, ansiedad, depresión, te van a dar esas dosis de dopamina, de adrenalina, pero con dosis controladas y con dosis que a través de un acompañamiento terapéutico y que empiece tu cerebro a segregar lo que ya no segrega, vas a empezar a encontrar la estabilidad en tu vida. Pero cuando tú solamente quieres recurrir a un medicamento y no tomas terapia, no limpias tu lente, no aclaras tu mente, el medicamento no es para la mente, es para el cerebro. Tú tienes que seguir trabajando tus pensamientos. Y muchas personas creen que, oye, pero es que me tomo el medicamento y me sigo sintiendo igual. Trabaja tus pensamientos, trabaja tus rutinas, vuelve a la disciplina, vuelve a tomar un estilo de vida que te ayude. Porque lo más importante, el medicamento es una pequeña parte, no es un todo. Cuando tú vas y tienes, no sé, una enfermedad, colitis, te van a dar medicamento, pero te van a decir, cambia tu alimentación, tienes que tener nuevos hábitos, tienes que tener cuidado en esto, dependiendo la enfermedad física que tengas. Tienes que hacer conciencia, que tienes que evitar esto y esto, no sé, dependiendo del diagnóstico. Los medicamentos que nos ayudan en los trastornos mentales son exactamente igual. Y el error que muchas veces llegamos a cometer es que el medicamento te va a acompañar un cierto tiempo de tu vida. A mí con esta doctora, cuando trabajamos, este familiar muy cercano que estaba en una ansiedad muy crónica, me acuerdo que ella nos estaba explicando cómo era el tratamiento y decía, mira, te vas a medicar un año y cachito, ¿no? Y entonces volteó así a verlo, ¿y cómo? Y le dice, mira, 1 año de medicamento disciplinado y lo iremos regulando, iremos haciendo evaluaciones, te asegura 4 o 5 años de estabilidad, porque vamos a reeducar tu cerebro, porque no vas a estar medicado toda la vida, te irán regulando y habrá casos que sí, porque tiene que ver con nuestra bioquímica cerebral. Pero la verdad es que yo te puedo dar el testimonio, sobre todo de esta psiquiatra y del familiar que estuvo muy cerca conmigo, que hasta la fecha él jamás volvió a tomar medicamentos, siguió con su terapia, siguió manteniéndose, ha trabajado, lee libros, conoce su enfermedad, conoce sus procesos mentales, conoce cómo funciona su mente cuando distorsiona la realidad y la sabe controlar. Porque el medicamento sí te va a ayudar, pero el medicamento no te va a dar la lucidez que necesita tu mente, se la va a dar al cerebro. Y no sé si me explico, pero en algún punto lo que nosotros tenemos que entender es que el trabajo tiene que ver más con nuestra cuestión trascendental, con el quiénes somos, con el aclarar nuestras ideas, con el autoconocimiento, para que tú tengas un comportamiento obsesivo compulsivo, para que tú tengas una distorsión de la realidad, tiene que ver con detonantes en tu vida cotidiana. A mí me toca cuando voy a centros de rehabilitación
De repente llegan los chavos y me dicen, no, pues es que tengo esquizofrenia, ¿no? Me llegan a contar. O me diagnosticaron con trastorno de personalidad opositora. O me diagnosticaron, los que les digo que son los más comunes. Y la realidad es que, bueno, para que tú corrijas esas conductas tienes que tomar terapia. Y en el momento que tú corriges las conductas, pues, en mi parecer, el diagnóstico está contenido, desaparece. No vas a ser toda la vida esquizofrénico. Si tú te tomas el medicamento, si tú estás consciente de tu enfermedad, es como una alergia. Entonces, tú sabes cuándo entrar en contacto con lo que te hace daño y cuándo no. Te tienes que hacer responsable de ti mismo, de tu mente, de tus pensamientos, de tu forma en que tú interpretas la vida. Tienes que llegar al tal autoconocimiento que sepas cómo funciona tu mente. Cómo tu mente entonces de repente te interpreta o te cuenta cosas que hacen que tus comportamientos distorsionen la realidad. Cuando nosotros hablamos, como lo digo, de un trastorno mental, la finalidad del terapeuta, por lo menos en el acompañamiento conmigo, lo más importante es que el terapeuta te ayude a entender cómo funcionan tus procesos mentales, a partir de qué situación viviste o de cómo interpretaste o qué te sucedió, tú desarrollaste un tipo de conducta. Voy a dar el ejemplo porque creo que la pandemia fue el más visible. No teníamos, a lo mejor mucha gente no tenía tanta conciencia de lo que era un trastorno, de lo que era la enfermedad emocional, de la importancia de atender nuestra mente. Pero muchos de nosotros pudimos estar en contacto con personas que a raíz de la pandemia se detonaron conductas raras o conductas que no eran antes tan normales, o personas que de repente a través de un pensamiento obsesivo, a través de una idea, a través de una situación que pasó, empiezas a generar cierto desorden en tus pensamientos. O sea, tengo una persona que en su círculo cercano fallecieron muchas personas en la pandemia por COVID. Y entonces esta persona empezó a desarrollar ciertos ataques de pánico, paranoia, ansiedad, porque no se quería contagiar, porque todo el tiempo estaba al pendiente y estarse cuidando y el cubrebocas, y terminó la pandemia. Y luego este tipo de pensamientos mutó o se movió a otro tipo de conductas. Estarse lavando las manos, obsesionarse por la limpieza, evitar el contacto físico. Y había familiares en su entorno que decían, oye, es que ya pasó la pandemia, relájate. No sé cómo, no puedo cómo, tengo una voz aquí adentro que me dice que lávate las manos 5 veces al día, limpia esto está mal. Eso es lo que la persona tiene que tratar en terapia. Nuestra mente, la distorsión de nuestra mente, no del cerebro. Nuestra mente, todos los seres humanos, y nos lo dice la filosofía, tenemos diálogos internos. Algunos llegan a decir como que tienes tu angelito y tu diablito, ¿no? O sea, todos tenemos esta voz, la voz de la conciencia, la voz de la mente, de los sentimientos, de los impulsos, de las emociones. Y todos tenemos estos diálogos internos, todos en algún momento, y desde que somos pequeños, cuando todavía ni tenemos una conciencia ni conocimiento desarrollado, tendemos a tener este tipo de diálogos. Hay una frase de un filósofo que a mí me gusta mucho que dice: tú no eres la voz que escuchas en tu cabeza, tú eres el ser que dialoga con esa voz. Y si tú le haces caso a tus voces, y estas voces, la psicología e inclusive el acompañamiento terapéutico, nos dicen que todos los seres humanos tenemos pensamientos involuntarios, pensamientos inconscientes, pensamientos a través de nuestras emociones, pensamientos del pasado, pensamientos del ego, pensamientos de nuestras heridas. Todos tenemos, inclusive hay estudios que dicen que el ser humano todo el día está pensando, que podemos llegar a desarrollar. Yo una vez en los últimos artículos que leí decía que entre 40,000 y 60,000 pensamientos al día. Desconozco porque nunca los he contado y no sé si alguien tenga el tiempo, pero todo el tiempo estamos pensando. El proceso de hacer conciencia es aprender a callar nuestra mente, porque muchos de esos pensamientos son irreales, no tienen fundamento, son emociones que interpretamos a través del pensamiento y tienen que ver con el filtro de nuestra mente. Puedes tener un pensamiento a través del que tú te victimizas, del control, de alguna obsesión,
de algún comportamiento que te crea una adicción. Todo el tiempo estamos pensando. Muchas personas recurren al medicamento porque quieren dejar de pensar. Y ojo, no es la función, como lo digo, el medicamento. El medicamento sí te va a ayudar. La verdad es que yo no estoy en contra del medicamento, pero creo que antes de recurrir al medicamento, tienes que aprender a trabajar con tu mente y tienes que aprender a estimular tu cerebro para que tú puedas segregar estas sustancias de bienestar y empezar a ser más humano. Entonces, si a mí lo que me dice la oxitocina o la dopamina o ciertas cuestiones de lo que se le llaman las hormonas de la felicidad, entonces voy a empezar dentro de mi acompañamiento terapéutico a tener una vida en donde yo pueda recurrir a estos pequeños estímulos que me ayuden a sentir bienestar. Que en algunos casos, como lo digo, no es que tu cerebro ya no pueda. A veces ni sabe cómo y a veces nunca nos lo educaron y a veces pues ya son cuestiones que tendrás que ir con un neurólogo, te harán un mapeo, con un psiquiatra, que te harán evaluaciones y te dirán, bueno, sí lo haces, pero no de la manera que tú necesitas para estar bien. Tómate este medicamento. Y hay muchísimos, no voy a decir marcas ni nombres, pero hay muchísimos medicamentos que ayudan específicamente para estabilizar nuestros estados de ánimo, que te pueden dar algún antidepresivo, que te pueden dar un ansiolítico, que te pueden dar diferentes. Hace poco, bueno, no poco, ya tiene muchísimo tiempo, le mando un gran saludo, pero omitiré su nombre. Me acuerdo que esta persona llegó conmigo a terapia y estaba un poco sorprendida porque me decía que ella había ido con un nutriólogo, o nutrióloga, no me acuerdo, pero que había ido con el nutriólogo porque ella quería bajar de peso, ¿no? Y que dentro de la consulta la nutrióloga la empezó a escuchar y la nutrióloga le dijo, bueno, te voy a recetar no recuerdo bien si era un antidepresivo o un ansiolítico, pero le recetó un medicamento psiquiátrico. Y entonces que ella llegó y le dijo, oye, pero yo vengo a bajar de peso, no vengo a que me recetes esto. Y entonces cuando empieza a platicar con esta persona le dijo, sí, pero mira, escuchándote tu ansiedad y esto, creo que el medicamento te va a ayudar. Bueno, terminó su consulta con su nutriólogo, llegó a consulta conmigo y me dice, oye, es que fíjate que me pasó esto, y la verdad es que yo te quería preguntar, o sea, porque yo fui con un nutriólogo, porque un nutriólogo me recetó un antidepresivo, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese proceso yo le dije a ella, pues yo también te lo iba a sugerir, porque la realidad es que tus emociones te están sobrepasando y necesitas tener como esta parte en donde te ayude a sentirte mejor y en donde el medicamento para que podamos trabajar a la par. Y en un inicio, muchas de las personas que están en terapia, cuando tú les mencionas, oye, podrías recurrir al medicamento, o sea, yo siempre les digo, te voy a dejar esta y esta tarea. Si en estas tareas con los hechos vemos que te cuesta mucho trabajo y que no te es tan sencillo sentir bienestar, pues vamos a recurrir a un medicamento, porque tampoco se trata que sufras, porque lo más importante es que tú te sientas bien para que puedas trabajar con tu mente y tus emociones. ¿Para qué queremos dos luchas? Y el medicamento, mucha gente tiene como la falsa idea de que es adictivo, es nocivo. Habrá algunos que sí son controlados, pero la verdad es que todos los que trabajan con estas hormonas de la felicidad no te generan adicción. Si lo pudiéramos decir de alguna forma, es como un suplemento. Nosotras, que ya estamos en pisos adelantados, ya no segregamos igual colágeno, ya no segregamos igual calcio, cuando nuestro cuerpo era más joven. Y entonces lo que necesitamos ahorita, y te va a dar una ginecóloga o un médico, te va a decir, bueno, toma calcio, toma colágeno, toma potasio, toma magnesio, porque tu cuerpo ya no lo segrega igual, y te vamos a dar un medicamento pues para que tengas tus niveles normales y te sientas mejor. Es exactamente lo mismo con la bioquímica cerebral. Claro que si ya lo quieres explicado más en puntos, señas y más claro, pues ve con un psiquiatra, dale tus preguntas, pero es un poco lo que nos ayudan los psiquiatras en el acompañamiento terapéutico. Trabajamos a la par. Pero un psiquiatra lo que va a hacer es que te va a te va a ver cada determinado tiempo y va a evaluar cómo va funcionando el medicamento contigo. Pero casi estoy segura, porque la mayoría de los psiquiatras te derivan a que tomes terapia. Son muy pocos los que te dicen, vas bien, síguele. O sea, no. La mayoría, en caso de ver algunos bachecillos y situaciones a trabajar, la mayoría de los psiquiatras te van a derivar a que tomes una terapia, a que tengas un acompañamiento, a que
este eslabón que es el cerebro y la mente funcionen mejor. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros hablamos de personas que consumieron sustancias, específicamente drogas, alcohol, todas estas sustancias alteran mucho más la bioquímica cerebral. Inclusive casi la mayoría de los acompañamientos o el tratamiento dentro de los centros de rehabilitación, en algunos casos tendría que ir acompañado de medicamento. Volver a reeducar su cerebro a dormir, en el buen sentido, ayudarles a que se estén más lúcidos, a que tengan mejor funcionamiento en lucidez, en respuesta cognitiva, en respuesta de impulsos, porque hay personas que cuando tú ya los evalúas y los tienes en acompañamiento, pues logras ver en la parte de la bioquímica cerebral si hay daños o no, y la mayoría de las veces tiene que ir acompañado de un tratamiento psiquiátrico. Específicamente buscar un psiquiatra que tenga especialidad en adicciones y un psiquiatra pues que esté consciente de lo que es el consumo de las drogas. La mayoría los abordan, tienen conocimiento, pero hay psiquiatras especializados en adicciones. Y entendiendo lo que es la función del medicamento y entendiendo lo más importante, a mí me gustaría leer lo que nos puede ayudar hasta cierto punto el medicamento en esto. Dice, lo voy a leer de este libro. El libro, como les digo, se llama El Prozac de Séneca. A mí se me hace un libro muy bueno. Algo de los beneficios que nosotros podemos destacar en el acompañamiento terapéutico es entender que vamos a tener una disminución del miedo a conocernos y a afrontar cara a cara nuestros defectos o nuestro lado oscuro. Vamos a tener mejor habilidad para tener esta capacidad de atender conflictos emocionales, fortaleza para cuestionarnos, identificar nuestros pensamientos, tener claridad para trabajar con nuestras mentiras, para entonces tener ciertos cambios en nuestras conductas, porque entendamos que la mente, y es una frase que yo digo mucho, tu mente te miente, tu mente te dice que estás muy mal, pero es tu mente. A quien tú le tienes que ganar es a tu mente. Esa mente que te dice que si no haces eso 5 veces, no tendrás paz. Esa mente que te dice que te tienes que lavar las manos 8 veces y que si no te va a pasar algo, tu mente te está mintiendo. El medicamento te va a ayudar a tener más claridad, pero como lo digo, tú tendrás que trabajar en esto. Tendrás una fortaleza para cuestionarte. Hace poco atendí a una chica que tenía crisis de ansiedad muy fuertes y entonces ella me decía que tuvo una crisis en donde fue a parar al hospital porque ella llegaba y les decía, se me atoró algo, no puedo respirar, pero ella estaba hablando, y entonces le decían las enfermeras, ¿estás respirando? No puedo respirar, me estoy ahogando, me estoy muriendo, no puedo respirar, pero obviamente pues somatizamos y la mente es capaz de, ella hiperventilaba, se desvanecía, se sentía mal, y las enfermeras le decían, cálmate, estás respirando, y ella, no puedo. Y entonces después de eso, como ella tenía una cierta ansiedad y sentía que se le atoraba la comida, posteriormente a eso, como no la diagnosticaron como ella esperaba, dejó de comer. Y entonces no masticaba cosas, de repente tomaba un líquido, se hacía un licuado, pero no toleraba sentir alimentos y dejó de comer. Y se fueron agravando sus conductas a través de ese pensamiento en donde ella sentía que se le atoraba la comida y no podía respirar o no podía comer o se iba a morir ahogada o todo lo que tu mente genera. Cuando dice que tú vas a tener que trabajar en la fortaleza para identificar tus pensamientos y sobre todo tus mentiras, porque cuando estamos en el proceso de acompañamiento, nosotros tenemos que empezar a desarrollar el pensamiento crítico, en donde nosotros hablemos con la realidad o interpretemos la vida con la realidad, no con lo que tú sientes, tú crees, tú piensas. Tú sientes que te estás ahogando. ¿Cuál es la realidad? Estás respirando. Y esta lucha, como lo digo, no la soluciona el medicamento. Nos ayuda a tener mejor respuesta y más agudez en nuestros pensamientos, más claridad. Pero esta lucha contra nuestros propios pensamientos, nuestras mentiras, nuestras ideas, esta lucha es en terapia, en la parte humana. Y esta lucha se vence, ayer lo decíamos en la junta del grupo, con ayuda de Dios, con esta fortaleza que te da la fe,
Hace poco yo publicaba en la página de 500 metros una frase que decía, tanto la fe como el miedo te exigen que creas en algo que no ves. Tú eliges en qué quieres creer, a quién le das el poder, a la fe en tu mente o al miedo en tu mente. Pero las dos te exigen lo mismo, solo que te dan resultados diferentes en tu vida. Si tú no puedes controlar tu mente, porque no quiero que se entienda que es algo muy sencillo. Son batallas, y son luchas. Y yo tengo personas que tienen comportamientos y cuadros de ansiedad en diferentes grados críticos, que por más que tú trates de ayudarles a entender una vida con diferente forma, su lucha tiene que ver con su mente. Y yo tengo una chava que me dice, sí lo sé, Rebeca, pero no puedo. O sea, y ella mucho tiempo se resistió a tomar medicamento porque le daba miedo. Y es otro proceso de terapia, vencer tu mente, vencer tus miedos, y como dice aquí, la disminución al miedo a conocerte, la disminución al miedo. O sea, el medicamento sí te va a ayudar, pero lo repito y no me cansaré de repetirlo, tu trabajo es personal, tu trabajo es conocerte, el trabajo que nos dice entonces tanto la religión, la filosofía, la parte trascendental es conocerse el ser humano, saber quién soy yo, cuál es mi diseño. Dios me hizo perfecto, no me hizo con una mente distorsionada. Y Dios tiene la capacidad de sanarnos. Pero cuando tu mente no lo deja entrar, cuando tus miedos no te dejan creer en que Dios te puede sanar o que un medicamento te puede ayudar, difícilmente le vamos a ganar. Por eso la gente muchas veces llega al punto de desesperarse y sienten que el medicamento no les ayuda. E inclusive ya después tu mente te dirá que no tienes remedio. Pero no es real. Algo que nos dice aquí es que muchos de nosotros tendremos que aprender a trabajar con el autoconocimiento, con el saber quiénes somos, y lo voy a leer un poco como lo dice aquí. El autoconocimiento es entender que tú no eres ni tu nombre ni el lugar donde naciste. No eres lo que haces ni lo que tienes, no eres tu trabajo, tu ropa, tu coche, tu casa, tus posesiones. Tampoco eres lo que los demás piensan de ti. Y entonces nos deberíamos de empezar a cuestionar, ¿cuál es mi verdadera identidad? La sociedad nos pone etiquetas y nosotros llegamos a pensar que eso somos. Pero hay que entender que no eres lo que piensas acerca de ti mismo. De hecho, creo que no te pareces a tu verdadera esencia de lo que eres. No eres la charla que escuchas en tu cabeza, eres el ser que dialoga con esta charla. Y a partir de lo que nos dicen este libro, el Prozac, y así se llama este libro, el Prozac de Séneca. El Prozac es el medicamento más vendido en Estados Unidos y es el antidepresivo más vendido. Así me voy a quedar. Pero es uno de los medicamentos más vendidos. Y lo que nos dice este libro es que muchas de las personas que interiorizan y trabajan con su filosofía y sus emociones llegan a dejar de recurrir al medicamento. Se me ha terminado el tiempo y me faltó un chorro, Arielito. Yo creo que vamos a tener que hacer otra parte. Pero creo que en estas cuestiones lo que tenemos que entender y lo que yo les recomendaría en este caso, acudamos a estimular nuestras hormonas de la felicidad. Dormir, hacer ejercicio, alimentos, descanso, abrazo, cariño, tomar el sol, tomar de repente un chocolate, o sea, hay muchísimos artículos en donde tú puedes investigar sobre las hormonas de la felicidad de forma natural. Si en su momento tú empiezas a sentirte mejor, no necesitarás el medicamento. Pero si en su momento todavía te cuesta trabajo estar bien, pues tienes que tomar estas dos alas que ofrece el acompañamiento. La terapia, el trabajo con nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, el medicamento, que nos da un pequeño empujón. Mi nombre es Rebe Torres, me despido de todos ustedes. Sobre todo es muy importante decir, siempre hay que acudir con un especialista consciente y que esté enterado del proceso del acompañamiento en cualquier tipo de enfermedad que nosotros o síntoma que manifestemos. Les invitamos todos los lunes 7:30 de la noche, tenemos un grupo de autoayuda virtual en donde cualquier persona se puede conectar y trabajamos los 12 pasos y todos los procesos de acompañamiento terapéutico. Gracias Arielito que estuvo en controles, gracias a todos ustedes. Próximo martes aquí nos vemos, mi nombre es Rebeca Torres, hasta luego.